comenzamos con el tema número 4. Uso de sentencias SQL avanzadas. Dentro de las sentencias SQL avanzadas tenemos prácticamente las subconsultas y algunas otras. Las subconsultas son construcciones especiales que por lo general difícilmente se pueden trabajar con una sentencia join. Es una sentencia dentro de otra sentencia. Por lo general se utilizan dentro del where o inclusive dentro de la lista de selección. ¿Okay? Puedo establecer las subconsultas. En una base de datos comercial se pide mostrar los pedidos del cliente, ¿no?, cuyo monto sea mayor al promedio de pedidos general. ¿Cómo hacemos esa consulta? Si usted observa, ¿no?, el campo total, dice observe el campo total y el cliente es 0001. El promedio del campo total es 1.33 aproximadamente, sumando estos tres. ¿No es cierto? Ahora acá vemos los del cliente 1, ¿no es cierto? Una subconsulta. Total, select ABG, total, from pedido. Select ABG total from pedido. Mientras que el total sea mayor al promedio de pedidos. Total sea mayor al promedio de pedidos. Vamos a trabajar con esa subconsulta. Vamos a decir un select. Y para nuestro caso es factura, ¿no es cierto? Voy a mostrar prácticamente todos los que tengan mayor al promedio, no de uno, sino que todos, de todos. Vamos a poner la razón social del cliente. Bueno, se podría esto hacer más sencillo si quiero. Ya, para no meterle con un join la subconsulta, fácilmente podría decirle el ID factura, coma, el ID cliente, el ID factura, el ID cliente, y acá tendrá que ir el total. Le digo from factura, where, mientras que le digo mientras que el total sea mayor, y acá hago la subconsulta, select max. El max sirve para hallar el máximo, o perdón, el ABG sirve para hallar el promedio general de todos los campos. Total de la tabla factura. De esa forma mostraría el promedio general. Bueno, no se llama total, es fact total, hasta donde recuerdo. Ok. Ahí está, ¿no es cierto? Tengo que son 2 mayores al promedio, ¿no? Antes de continuar con estos temas, quisiera mostrar el tema de grupos, trabajar con el tema de grupos. Yo tengo sentencias de agrupación como ABG, tengo sentencia sum, tengo la sentencia max, tengo la sentencia min, tengo la sentencia count. La sentencia ABG saca el promedio general, o sea, es como que yo tuviera, esas son las funciones de agregación. Es como si yo tuviera 15 registros y quiero sacarles el promedio. Con la sentencia ABG, si yo pongo ABG y dentro pongo un campo cualquiera, te va a sacar el promedio de los 15 y me va a mostrar un solo registro. Con sum me suma todo el contenido, con max me hay el máximo de todos esos valores, con min me hay el mínimo y con count me cuenta la cantidad de registros que tenga. Hay algo que se llama las agrupaciones. Por decir, yo quisiera saber la cantidad de facturas que tiene el cliente, que tiene cada cliente. Entonces digo, cantidad de facturas, ¿no? Cantidad de facturas que tiene cada cliente. Si recuerdan, en consulta, en temas anteriores aparecía el cliente repetido varias veces. Pero si yo quisiera la cantidad de facturas que tiene cada cliente, sería select, la razón social, coma, quiero la cantidad, ¿no es cierto? Entonces le digo count de ID, la cantidad de facturas, de ID factura. Le digo from. Este es el join, que ya lo saben. Inner join.
Ya está. Y al final, cuando yo, esta es una función de agregación. Cuando yo tengo en un campo una función de agregación y tengo un campo, cuando yo en una lista select tengo un campo que no pertenece a una función de agregación y una que sí pertenece, el campo que no pertenece a una función de agregación tiene que ir dentro de una cláusula grow by. Tiene que ir dentro de una cláusula grow by. Entonces al final usamos una cláusula grow by y ponemos el campo que no tiene relación. Ahí está. Digo que Didma Soluciones tiene 3 facturas, una factura y 2 facturas. Esas son las agrupaciones. Le puedo poner un alias acá si quiero también. Cantidad. No. Le puedo poner un alias. ¿Ven? Ahí está. Con alias y todo. Si yo quisiera, podría saber también la máxima venta que tiene cada cliente. Para hallar la máxima venta, sería lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. La máxima venta solamente modificaría el max. La máxima venta que tiene. Pero ahí sí no va a ser por el campo ID factura, sino tiene que ser por el campo fact total. Porque en fact total es el campo que tiene todas las ventas totales. Entonces es el campo fact total. Ahí está. La máxima venta de Didma es 8.000, la de U es 10.000 y la otra es 2.500. Si quiero la mínima venta, cambiaré 2 más acá y le pondré min. Ya está. Esa es la mínima venta. De Didma es 1.000, 2.500 y 2.000. De repente quiero la suma de ventas. La suma de ventas totales. Solo cambio la función de agregado. Ya está. Esa es la suma de ventas. Esa sería la suma de ventas. ¿Ok? Esas son las agrupaciones. Pero por decir aquí, si yo quisiera mostrar, si ustedes ven y observan los resultados, dice 312, si yo quisiera mostrar solamente la cantidad de facturas que tienen, o la cantidad de clientes que tienen más de 2 facturas compradas, que tienen más de dos ventas realizadas, por decir, cada vez que ustedes tengan este tipo de problemas, o les pidan comparar las agrupaciones, porque acá te están pidiendo que compares este campo y este campo es una agrupación, entonces tienes que usar una cláusula que se llama having. Entonces le dices having count de quién, de ID factura. Esto cuando tú vas a utilizar, cuando tú vas a hacer una comparación de una agrupación, cuando vas a hacer una comparación de una agrupación, entonces simplemente tienes que usar having y no where. Lo repito, cuando vas a usar una agrupación, cuando vas a hacer una comparación de una función de agregado, no usas un where, sino usas un having. Y aquí le dices mayor a 2 ventas. Entonces acá solamente me van a salir un registro. Son mayores a 2 ventas. Lo mismo acá. Si yo quisiera, acá que sea, imagínate el promedio de ventas por cliente. Pero yo quiero que el promedio de ventas por cliente lo muestre, ¿no es cierto? Siempre y cuando sea mayor a 5.000 soles. Entonces digo having, ¿no es cierto? Y digo ABG, cuando ya tengo que comparar la función de agregado lo pongo en having y no en where. Fact total. Y esto que sea mayor que 5.000 soles. Ahora recuerda que si tienes que trabajar con un where, el where iría a esta altura. ¿Correcto? El where iría a esta altura si tuvieras que trabajar con un where. Y si tuvieras que ponerle un order by, el order by iría al final. El order by siempre va al final de todo. Recuerden eso, por favor. El order by siempre va al final de todo. Ahí está. La única que pasa. ¿Correcto? Por decir, yo podría mostrar con las subconsultas, hacer el mismo resultado que un join. Yo podría mostrar las facturas de un cliente. Podría decir esto, ¿no? Select, quiero mostrar tengo de repente aquí el cliente, ¿no? En sus consultas. Tengo, a ver, vamos a mostrar al cliente la factura. Tengo acá
la razón social, coma, y quiero mostrar todas las facturas de un cliente. Acá quiero factura, bueno, acá es donde yo establezco la relación, ¿no? Aquí yo le digo así, ve. Le digo select, ¿no es cierto? Acá, ¿qué es lo que quiero obtener aquí? Quiero obtener f.factotal, por ejemplo. ¿No? From, ¿de qué tabla? De la tabla factura, ¿no es cierto? De la tabla factura. Mientras que en este caso, bueno, por acá voy a poner el from cliente, ¿no? C. Ahí para que no se confundan. Entonces yo digo acá, mientras, esa es una consulta, una subconsulta en el select. Mientras que el cliente, mientras que ID cliente sea igual a cliente.id cliente. Bueno, claro que esta es una sentencia que debería funcionar bien en SQL Server, pero en MySQL a veces es un poquito más es distinto. Muy bien, entonces vemos la subconsulta, le digo f.factotal, ¿no? Cambiamos la subconsulta, select, clear razón, cliente, where, mientras que ID cliente sea igual a f de factura, igual a cliente, y ahí me está mostrando todos los clientes con sus respectivas facturas. Claro que aquí le puedo poner un alias, ¿no? As, no sé, le puedo poner razón social, ¿no? Razón social. Y ahí, esto es como si estaría siendo parecido a un join, ¿no? Esto es como si estaría siendo algo parecido a un join, ¿no es cierto? Ahí está. Podría cambiarle la posición, inclusive, si quisiera. ¿No? Podría cambiarle la posición. Y ahí estaría funcionando bien. Muy bien, entonces, uso de if con consultas SQL. ¿Cómo podemos hacer para trabajar con un if en una consulta SQL? Por decir, if, la condición, o sea, la condición, si es verdad y si es falso. Y el alias, si es que quiero. Sirve como, dice, if, la condición, si es verdad y si es falso. Ejemplo, elaborar una consulta SQL para calcular el número correlativo en la tabla cliente de la base de datos comercial. Observe que en los datos de la tabla cliente, el campo ID cliente tiene el último valor 25. Bueno, en este caso, ¿no? De ejemplo, por lo que tiene que hacer la consulta es mostrar el siguiente número. Tendría que mostrar 26. If ID cliente dice is not null, si no es nulo, o sea, si no es nulo, entonces max, hay el máximo del ID cliente y súmale 1. Y si no, es 1. O sea, si no estás en el primer elemento, ID cliente is not null. Select if ID cliente is not null, max ID cliente más 1. Este es en el caso de que hubiera registros, de que la tabla tuviera registros. O sea, si no es nulo, si tiene datos, entonces agrégale 1 al último que tiene. Ahí llame el máximo valor que tiene y agrégale 1. Pero si no, caso contrario, estás en el primer registro. Entonces le digo select, le digo si ID cliente is not null. Si esto es verdad, hay el máximo de la tabla ID cliente y súmale 1. Y si no, 1. Le voy a decir cut from cliente. ¿No es cierto? Cliente, si no es nulo, entonces haya el máximo de datos que tiene. Y súmale 1. Y se acabó. 5. Si no tuviera registros, esto me va a dar 1. Si no tuviera registros, esto me va a dar 1. Porque estaríamos en el primer elemento. ¿Ok? Estaríamos en el primer elemento. Excelente. Continuamos. Ahora, vamos a ver las funciones de fecha.
las funciones de fecha. CurDate muestra la fecha del día. Ejemplo, select CurDate muestra la fecha del día. La respuesta sería 2011-01-18. El formato, recordemos que el formato de la mayoría de gestores de base de datos es año, mes, día. Es año, mes, día. La siguiente sentencia es DAT o DATE format. DATE format. Convierte un formato de fecha a otro. El ejemplo sería select date format CurDate día, mes, year. Día, mes, año. Día, mes, año. ¿Ok? La respuesta es date format CurDate día, mes, año. La respuesta sería 18-01-11. En caso se quisiera 2011 y no 11, cambiar a Y. O sea, y aparecen 4. ¿Ok? O con mayúscula, perdón. Day name es muestra el día de la semana, pero en inglés. Day name CurDate. La respuesta es Tuesday. ¿Ok? Tuesday. Listo. Entonces hemos visto hasta ahora 3 sentencias. CurDate, que es la fecha actual. Day format, que le das un formato a la fecha, por decir día, mes, año. Día, mes, año, y te va a salir en un formato de, con slash, ¿no es cierto? Con slash. Y day name es, en este caso, el día de la semana, pero en inglés. Ahí vemos, day of week muestra un número que representa al día de la semana. Por ejemplo, select day week, CurDate, la respuesta es 3, ¿no es cierto? Day week. Entonces, ¿qué es lo que hace? Prácticamente muestra un número que representa el día de la semana. Day at, agrega una fecha, un cierto número de días, meses y años. Por decir, yo tengo la fecha actual, dice CurDate interval 20 day. A la fecha actual le aumenta 20 días. Muy sencillas estas sentencias. Select date add, se supone que acá puede ir algún campo, no necesariamente CurDate. Claro, yo lo estoy probando con CurDate porque CurDate te muestra la fecha del día, pero tú puedes sacar un campo de tu tabla que sea de tipo fecha. Cualquier campo de tu tabla que sea de tipo fecha, puedes usarlo acá. Y le pones interval day y le va a sumar, en este caso, 5 días. Mostrar la misma respuesta, pero con otro formato de fecha. O sea, aplicándole un formato. Day format, day at, CurDate interval 20. Y ahí te va a salir 7 del 2 de 2011. ¿Ok? 7 del 2 de 2011. Otra, day sub. Si el otro es agregar, este es quitar cierto número de días. Entonces, day sub, CurDate interval 20 day. O sea, le quitas 20 días a la fecha. Acá puede ir, recuerda, un campo de tipo date. ¿Cuántos días? Diferencias. Esto es muy usado. Day diff, muy usado. La fecha, en este caso, mayor y la fecha menor. Este resta de este. La respuesta es 5. ¿Cuántos días hay de diferencia entre 2011 al 2011-15? 5 días. Day diff, diferencia entre fechas. Year, ya sabemos lo que hace, ¿no? Te muestra, year te muestra el año solamente, la parte del año. Month te muestra el mes y day te muestra el día de la semana solamente. Month, el mes, year te muestra el año y day te muestra el día de la semana. Muy bien, entonces, en esta presentación hemos hablado de varios aspectos bien importantes. Vamos a hacer al final un refresh de todo. Hemos hablado de los grupos. Los grupos no son más que sentencias SQL que me permiten contener un conjunto de registros. Por decir, yo puedo tener 10, 15, 20, 30 registros y puedo ordenarlos según cierto criterio. Como por ejemplo, mostrar la cantidad de facturas que tiene un cliente, mostrar la cantidad de pedidos que ha realizado un cliente, mostrar el total de ventas de un cliente, la máxima venta de un cliente, la mínima venta de un cliente. Eso se puede trabajar, se puede elaborar utilizando sentencias SQL para hacer grupos. Para poder agrupar tenemos que usar funciones de agrupación. Las funciones de agrupación pueden ser la sentencia max, min, max, min, count, sum. Esas son las sentencias de agregación.
Cuando al lado de una sentencia de agregación hay un campo que no está contenido dentro de una sentencia de agregación, por ende ese campo tiene que ir agregado en una sentencia group by. La sentencia group by es la que establece grupos, según cómo se va armando la consulta, establece grupos. En cambio, la sentencia having lo que hace es comparar, en este caso, las funciones de agregación que tenemos. En el caso de que quisiéramos mostrar no solamente un listado de todos los clientes con su máxima venta, sino siempre y cuando esta venta sea mayor a 5,000 soles o mayor a 5,000 pero menor a 10,000. Entonces, esa correlación no se usa en una sentencia where. Cuando manejamos grupos, cuando hay sentencias de agrupación, cuando hay funciones de agregación de por medio, manejamos la cláusula having. Las subconsultas, en cambio, me permiten poder elaborar consultas SQL que muchas veces con un inner join no son factibles realizar o simplemente son un poco complicadas. Como por ejemplo mostrar un listado de todos los alumnos que tienen un promedio mayor al promedio. ¿Ok? Eso se realiza con una subconsulta, que no es más que una consulta dentro de otra consulta. Una subconsulta puede estar dentro de un select o puede estar dentro de un where. Si está dentro de un where, ya hemos visto cómo se usa dentro de un select también. Ahora, a las finales hay respuestas a preguntas que pueden ser desarrolladas tanto con joins como con subconsultas. Luego de ello tenemos las sentencias if. Las sentencias if dentro del select me permiten hacer condiciones. El ejercicio más interesante que hemos hecho es para hallar un número correlativo utilizando una sentencia if. Utilizamos la sentencia if, donde el primer parámetro es la comparación. Si ese parámetro es verdadero, continúa a la siguiente, y si es falso, a la siguiente. Bueno, les agradezco por su atención y como siempre, bueno, y al final, antes de terminar, recordar el tema de las fechas. Hemos trabajado con las sentencias para manipular fechas. Estas sentencias son bastante buenas, bastante interesantes, y recuerden que no solamente pueden usar currDate, que es la fecha actual, sino pueden usar cualquier campo dentro de la tabla que manipule, que maneje fechas. Estimados alumnos, gracias por haberme atendido en este curso de diseño de base de datos. Simplemente les invito a que sigan esforzándose y sigan estudiando este hermoso curso de modelamiento. Gracias.